noches, ¿cómo están todos ustedes, amigos? Ya saben que iniciamos estos días con charlas relativas a esta época tan bonita que es la Navidad. Hoy tenemos una invitada, nos acompaña aquí Natalia Ortega Tovar. Claro que sí. Oye, Bueno, Natalia, ¿tu bienvenida. apellido Tovar es con B pequeña o con B larga? El de mi familia es con B larga. Es con B Sí, larga. Muy sí, bien, ya exacto. hablaremos más adelante a ver sobre los orígenes de nuestros apellidos, pero nada, por hoy nos vamos a concentrar en hablar sobre el tema de la Navidad, que ya estamos, mejor dicho, contando las horas prácticamente. Y he invitado a Natalia porque ella es una persona bastante estudiosa de temas, bueno, de temas varios. Natalia es comunicadora social y periodista, egresada de la Universidad de La Sabana y compañera. Me gusta mucho, ustedes dirán, bueno, Virna invita siempre a sus compañeros, pues sí, porque entre mis compañeros hay gente como Natalia que, bueno, nos puede brindar información que seguramente nos va a interesar. Pero yo quiero, antes que nada, que Natalia se presente para quienes no la conocen. ¿Quién eres tú, Natalia? Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, le doy muchas gracias a Virna. En efecto, soy comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana. Luego me casé. Tengo 30 años largos de casada. Tengo 3 hijos. Mi hijo mayor hace poco cumplió 29. Luego, él es también comunicador social y periodista de La Sabana y tiene una maestría en Derechos Humanos. Mi hija, la segunda, es psicóloga, también de la Universidad de La Sabana, y trabaja en una fundación muy bonita que es Techo. Mateo trabaja con el CICR y luego Martín termina Derecho ahora, está ya acabando, en la Universidad Javeriana. Luego que mi hijo tenía como 2 años, hice la especialización en familia. Soy educadora y asesora familiar del Instituto de la Familia. Allá trabajé como conferencista como por lo menos unos 17 años. Y la universidad desde un principio, desde el año 95, me llamó a dictar clases, pero nunca he dictado clases de comunicación y periodismo, curiosamente, imagínate, Ajá. Virna. Más que todo me he dedicado como un poco a la profundización de las humanidades, de la filosofía, de la ética, y quizás el tema de hoy, esto ya acá pienso yo, porque me interesó mucho como católica y me llamaron a que trabajara en el departamento de teología y dicté una materia que se llama Vida, Razón y Fe en la Universidad de La Sabana. Realmente ahí estuve 9 años, pero en total en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas estuve 14 años. Ya por motivos personales y como por un ciclo personal me retiré. Y últimamente pues acompaño mucho a mi marido a viajes, me dediqué un poco también como a organizar algunos asuntos de mi familia desde el punto de vista financiero y demás. Y siempre he dictado clases y he dictado temas que tienen que ver con el área de la religión católica y he sido catequista. También trabajé un tiempo con la pastoral familiar, viví en Chía 14 años y durante esos 14 años colaboré por lo menos unos 6 años seguidos a 7 años en la pastoral familiar, pues allá en la diócesis de Zipaquirá, también en Cajicá y en Chía. Entonces, digamos que estos temas, aunque el de la Navidad, digamos, no es el que yo sea más experta, sí son temas que me han tocado profundamente y que me he cuestionado en la vida. Entonces, por eso quizás estamos hoy en este conversatorio y nuevamente te agradezco pues este voto de confianza y qué alegría, pues nada, es cierto, uno entre los Claro, compañeros que se conoce es que como que dice, bueno, este me puede hablar de tal tema y del otro y totalmente válido. muy bien, Muchas gracias. conversar. Nada, hago la aclaración porque Natalia es la esposa de Juan Eduardo Jaramillo, otro compañero nuestro de universidad, a quien le mando un abrazo y que bueno, ya veremos cuándo se une Juan Eduardo en una conversación que sostendremos más adelante porque qué rico compartir experiencias. Oye, Natalia, de todos modos Claro que tienes una sí. formación como docente y eso me llama la atención, ¿no? Porque entre tantas cosas que hacemos nosotros como periodistas, qué chévere el tema de la formación y sobre todo en estas épocas, ¿no? En épocas donde como que necesitamos afianzar ciertas cosas. Así es. Entonces, pues nada, yo quiero preguntarte para que tú nos cuentes, pues, además de lo que quieras referirte, por supuesto, nosotros, este concepto que tenemos de la Navidad, eh, digamos, ¿cuál es el arraigo de ese concepto? ¿Por qué manejamos nosotros ese concepto de la palabra Navidad? Bueno, pues precisamente, bueno, realmente y básicamente los significados y el concepto es quizás de las cosas más importantes que un docente debe tener, entre otras.
Y por eso, y también de hecho un comunicador y un periodista, porque nosotros nos basamos y nos vamos a lo que dice como la Real Academia de la Lengua, a lo que dice el diccionario. Y precisamente a la luz de que iba a hablar de esto, voy a leer algo. Dice que la palabra Navidad procede del latín nativitas o nativatis, que significa nacimiento. Entonces, evidentemente esto es un término completamente que se adjudica al cristianismo. Es el cristianismo el que lo adjudica porque nace el Mesías esperado, el Mesías anunciado en todo el Antiguo Testamento y luego pues ya recogido esto, que es lo que iremos viendo a lo largo de esta charla, específicamente en San Lucas y en San Mateo, ya en los evangelios, ¿no? Pero sí realmente este término se refiere a ese nacimiento del Mesías y así se identifica en el mundo entero. Esto no es únicamente en el mundo católico o en el mundo cristiano o incluso en el judaísmo, es en el mundo entero que uno asocia Navidad con que nace Jesús el Mesías. Natalia, bueno, creería yo que de todos modos la Navidad, por ser un concepto tan antiguo, nosotros tenemos la celebración de la Navidad, te lo pregunto acá en Colombia, es la Sí, celebración de la Navidad española, digámoslo así, obviamente, pues porque a nosotros nos conquistaron los españoles o por la presencia de los españoles, la Navidad obedece como a esa celebración proveniente de ese lugar o no, de ese país. pues realmente, Virnita, con respecto a esta información, ¿qué te puedo decir yo? Nosotros evidentemente fuimos conquistados por los españoles, pero el término de la Navidad viene desde la iglesia muy primitiva, desde que nace el Mesías. Lo que pasa es que en un principio no se celebraba así y mucho menos el 25 de diciembre. Esto se viene a celebrar hasta el año 350 con el Papa Julio, porque el Papa Julio es el que mira, o sea, la iglesia siempre ha tenido algo desde la iglesia primitiva y es evangelizar, porque es un mandato divino, ir y bautizar a todas las gentes en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y por otro lado, y enseñar lo que yo os he mandado, y ir a todo el mundo y enseñar el Evangelio. Es una buena noticia y una buena nueva. En la Sagrada Escritura no está la fecha, no hay una fecha precisa, hay una serie de hechos y acontecimientos que se ven evidentes, ¿no? Que están incluso desde el Antiguo Testamento profetizados en varios de los profetas mayores y en varios de los profetas menores. Pero la Navidad, quien realmente la instituye con una fecha exacta y específica, aparte de que en España nos traen esta cultura nuestra, lo hace es la Iglesia Católica en el año 350 con el Papa Julio, porque la Biblia, como vuelvo y lo repito, no lo mencionaba. Y exactamente el momento de Jesús. ¿Qué hace la Iglesia? Que es algo que vale la pena O que sea tengamos. que en la Biblia no está la palabra Navidad como tal. No, eso sí no lo sabría decir con Ajá, sinceridad. La palabra Navidad, pues viene del latín navitas, la acabo de leer, que realmente sí, que es el significa nacimiento, que es el ¿no? nacimiento. O Ajá. sea, el hecho y el acontecimiento ya se celebra como una fiesta litúrgica. La liturgia es la oración de la iglesia, es la que nos congrega, nos reúne para celebrar momentos específicos de nuestra fe. Entonces, dentro de la liturgia está toda esta fiesta que la iglesia va a celebrar. De hecho, es un tercer mandamiento, lo vienen haciendo desde el judaísmo, se celebran los eventos especiales y acontecimientos especiales de la fe. Y eso no solamente lo hace la religión católica, la religión cristiana ni los judíos, o sea, la judio-cristiana la hacen todas las religiones. Tienen sus momentos donde realmente celebran los acontecimientos específicos del cristianismo. Los europeos, específicamente los españoles, que nos conquistan a nosotros, nos traen el lenguaje, nos traen la fe. Lo que hace la iglesia desde un principio es que mira cómo puede evangelizar el mundo. Entonces, ¿qué hace San Pablo? San Pablo va al Areópago de Roma y se pone a analizar todos los dioses porque eran politeístas y dice, veo que tenéis un Dios desconocido y yo os vengo a hablar de ese Dios. Entonces la iglesia siempre ha evangelizado con base en lo que hay, en lo que encuentran. Entonces Ajá. se inculturiza. Es ¿Qué es decir, la iglesia? en el mundo en como está, en las En el distintas mundo épocas.
en las distintas épocas hay que evangelizar según los signos de los tiempos y en las distintas épocas. Entonces la iglesia en concreto lo que hace acá es que realmente acá tengo que existían las fiestas saturnales y esa tradición era antigua en Roma. ¿Y qué era lo que se celebraba? Se celebraba el solsticio del invierno, la espera, porque claro, viene un invierno crudo, fuerte, la gente está esperando la primavera y el solsticio era el día más largo del año de luz, en donde más se demoraba, en donde más temprano salía el sol y donde más se demoraba en llegar. Entonces la iglesia, como Jesús es la luz del mundo, entonces dice, tomemos esta fiesta que es pagana y la cristianizan. Y además fue aceptada así. Claro. No, la iglesia lo que mira es como los hechos y los acontecimientos para entrar la cultura de Cristo y el evangelio dentro de las creencias que ya existen en las creencias populares. Y eso lo sigue haciendo la iglesia hasta hoy en nuestros días. Claro, es una sincronización perfecta, además de, Sí, pues, como de la historia, pero también con el mundo actual, dependiendo la época, bueno, en la que hemos vivido, porque a nosotros nos tocó a totalmente. propósito vivir esta, ¿no? A Vamos a nosotros nos hablar de tocó algo, esta época, pero esta época que está enriquecida por 21 siglos de la iglesia y de claro, tradiciones claro, que se han sostenido y que la iglesia, ¿qué es lo que hace la iglesia con todo esto? Es que aquí el Papa, traje un escritico lo más bello del Papa que habla y dice que, por ejemplo, el pesebre es un evangelio vivo, ¿no? Como una figura tan importante para los cristianos y para los católicos, que es el pesebre, y me voy a adelantar porque sé que es una pregunta que seguro me ibas a hacer, es que San Francisco de Asís en el año 1200 del Espíritu Santo le nace y dice, voy a hacer una representación en vivo de cómo pudo haber sido ese acontecimiento del nacimiento, con base ya a la luz de San Mateo y de San Lucas. Entonces San Francisco de Asís hace la representación en vivo del pesebre y gustó tanto y llenó tanto que se siguió haciendo y y se luego extendió. se extendió desde el año 1200 y luego esa representación a hoy en día ya se hacen, los artesanos la hacen, bueno, pesebres hay de todos los colores, tamaños y Claro, sabores. es decir, lo que quiere decir eso es que hay muchos elementos que se han sumado al tema de la Navidad a lo largo de la historia de la humanidad, pero vamos a hablar Así es, de algo y es de así es, como de toda esa simbología que tiene la Navidad, Natalia, porque exactamente. hay algo que se llama la corona de Adviento, ¿cierto? Que es, digamos, no sé si todo el mundo la conoce, pero pues los católicos, para nosotros los católicos es algo que sabemos que está relacionado con esta época. Cuéntanos qué Exactamente. quiere decir la corona de Adviento y qué se celebra o cuál es el significado de ella. No, lo que la iglesia siempre nos ha enseñado es que la iglesia también retomó, al parecer de Alemania, que quemaban unas coronas de pino para dar luz y para esperar la primavera. Entonces, de esa espera, de esa como dulce espera que es la Navidad, ¿no? De hecho, está la advocación de la Virgen de la Dulce Espera. La iglesia retoma la corona, pero ¿por qué retoma la corona? Porque está hecho del pino y el pino es el único árbol que no muere. Y por eso de ahí también viene el árbol de Navidad que se retoma el pino. Entonces, la corona de Adviento, ¿qué significa? Es un círculo y Jesús es el alfa y el omega, no tiene ni el principio ni el fin. Y por otro lado también está que es el amor de Dios por nosotros, que ha sido siempre. Dios nos creó por amor y para el amor y para que amáramos. Y de hecho hace poco celebrábamos la fiesta de San Juan de la Cruz, 14 de diciembre, que dice, ¿no? Al atardecer se os juzgará en el amor. O sea, realmente lo que retoma siempre la iglesia es ese simbolismo del amor del Padre. Entonces, en la corona que de hecho está en todas las iglesias y debería estar en todas las casas católicas. Entonces son 4 velitas porque la iglesia con los tiempos litúrgicos nos va siempre señalando el camino a vivir, porque la fe es dinámica. La fe, aunque no cambia en su esencia, sí es dinámica. Y además para que la recordemos y porque son momentos en el que el corazón se tiene que preparar, el alma se tiene que preparar. Entonces el simbolismo de la corona de Adviento con sus 4 velitas, que la iglesia volvió a retomar otra vez los colores clásicos de la liturgia. Sí.
que son 3 velitas moradas los 3 primeros domingos de Adviento, y el último, no, realmente en el tercero es el gaudete, que es la espera grande, ¿no? Es el que acabamos de vivir hace 8 días. El tercer domingo es ya la alegría de que va a venir. Entonces se pone una velita color rosado, y los sacerdotes también se ponen su casulla rosada. No en todas las iglesias la hay, porque eso se usa 2 veces al año. Es antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y también se usa hortica para la Navidad. Entonces, aunque uno tenga sus 4 velitas, no tiene necesariamente que ser las 3 moradas y la una rosada, no. Lo importante es la simbología de prender cada domingo la velita. Incluso hay oraciones para cada momento de cada velita. Y lo que estamos en la época de Adviento es ese advenimiento, esa preparación del Adviento a la venida del Señor. O sea, la iglesia siempre va con el tiempo de lo que manifiesta la fe. Nos enseña, nos mete ahí adentro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desafortunadamente pues no nos lo enseñan así, no lo aprendemos, o a veces incluso no lo queremos ni siquiera escuchar y somos indiferentes o reacios, ¿no? O Sí, vamos y vemos eso ahí. Otro tema sí, de la, sí. de la corona es que tiene un lazo rojo, porque es el amor del Padre que nos envuelve a todos. Y tiene semillas, porque Cristo viene a traer las semillas. Y las 4 velitas significan que Cristo, cuando se prende, porque Cristo es la luz del mundo. Ese es el significado que la iglesia nos enseña de la corona Sí, de sí, Adviento. retomando ahora, por ejemplo, lo que dice sobre lo del pesebre, nosotros los católicos en realidad no concebimos la Navidad si no tiene pesebre, o sea, el Sí, pesebre, sí. yo lo comentaba incluso porque hace un año tuvimos una conversación sobre la Navidad con un sacerdote muy querido que nos hablaba también sobre el pesebre en otros lugares del mundo. Y efectivamente, así como cuando los niños de uno están pequeños y le ponen el muñequito al pesebre, pues el Batman, o yo no sé, el muñeco que a ellos se les ocurra, pero el pesebre de todos modos es uno de los elementos, digamos, como que más presentes en el tema de la Navidad, ¿cierto? Así es, así es. El pesebre, como vuelvo a repetirlo, pues nace en el año 1200 y ya se hace, pues, desde el punto de vista de los artesanos en madera. Bueno, digamos que lo importante del pesebre es como lo enseña el Papa Francisco en estos momentos, que dice que es un evangelio vivo, ¿no? Porque nos recuerda que Dios se ha hecho hombre, y además nos muestra como cada una de las figuras que lleva el pesebre, que están en la Sagrada Escritura: el nacimiento en un establo, donde están la mula y el buey, que se acuesta, que el único que lo recoge es San Lucas, que acostó, porque eso se los dice a los Reyes Magos, ¿no? Que encontrarás, no se lo dice a los pastores, encontraréis a un niño acostado en un pesebre. Y el pesebre, digamos, no en vano, el pesebre es donde comen los animales, ¿no? Y Belén, la palabra Belén significa casa del pan. Entonces el pesebre, esas 2 palabras, dice el Papa Francisco, evocan a Jesús, que es el alimento fundamental de nuestra existencia. Y ahí de ahí nace también, digamos, comprender que ese alimento que se hace pan, que se hace hostia, que es del cuerpo y la sangre de Cristo, que ya lo hace en la redención para siempre, es en la Santa Misa, ¿no? No, Entonces, y también, digamos, tiene Natalia, una relación con la sí, Eucaristía, por supuesto. sí, no, y también uno analiza siempre el pesebre, pues quienes somos católicos, uno analiza el pesebre como esa precariedad que tuvo el Señor para nacer, ¿no? Porque el pesebre, tú lo has dicho, es donde también duermen los animales, reposan, se reúnen, se recogen animales y no tiene ningún lujo, porque ahí no hay ningún lujo, ¿no? Entonces, pues, o sea, Bueno, esa es la grandeza realmente claro, claro. de esto, es nosotros caer en cuenta que Dios, siendo rico, se hace pobre. Él, como es de sencillo, como todo un Dios para rescatarnos, nace en las entrañas de una virgen, se hace hombre como nosotros, se anonada a nacer en un pesebre. La sencillez también de los pastores, que el ángel les anuncia que ha nacido el Mesías, y ellos van y le adoran, y como además oyen cantos celestiales en ese momento. O sea, todos los pasajes bíblicos nos llevan a contemplar todas las figuras del pesebre. También está el ángel de la gloria, y además la grandeza de unos reyes
de Oriente, que no tenían nada que ver con el judaísmo, pero que eran unos estudiosos, eran astrónomos y eran unos estudiosos también de la ley, y habían averiguado en dónde era que iban a ser el Mesías. Y le habían Sí, a dicho mí el alguien me Mesías, no. decía, creo que precisamente el sacerdote con el que conversábamos el año pasado sobre el tema de la Navidad decía que eso, que también los Reyes Magos son como la representación de toda la raza, Así como de la es, humanidad, ¿no? así lo La enseñó la iglesia. humanidad acercándose al Hijo de Dios. Sí, Bueno, porque realmente Jesús vino y nació fue por los judíos, porque él era judío y estaba prometido era para el judaísmo. ujú, Pero la Epifanía del Señor, que es precisamente la que sí celebran en España más especialmente, ajá, nosotros los católicos, sobre todo en Colombia, celebramos el 24 en la noche, que es conocido como la Nochebuena, pero la ajá, fiesta grande es el 25, sino que sí, nosotros esperamos a que sean las 12 para darnos la feliz Navidad y como darnos ese abrazo los segundos iniciales de esa gran fiesta del 25 de diciembre, que es la fiesta de precepto que siempre manda la iglesia, ¿no? claro. Entonces, en la Epifanía del Señor, lo que quiere decir con esto es que no solamente se le reveló al pueblo judío, sino que Dios vino por todos nosotros. Y esa es una grandeza de los Reyes Magos, porque ellos que eran de Oriente, que no vienen de la estirpe de David, que no vienen del pueblo judío, del judaísmo, porque Jesús también lo hace ver, ¿no? Le dice que él viene pues por los judíos y eso está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces la epifanía del Señor nos involucra y nos incluye a todos. El Mesías vino, tenía que nacer en un pueblo elegido, tenía que custodiarlo para que se cumplieran las escrituras, para que se preparara todo un pueblo, porque los pueblos del Antiguo de antes eran politeístas. Es más, las tres religiones monoteístas, dos tienen que ver con el pueblo judío, porque una es el judaísmo y la otra somos nosotros los cristianos que continuamos, o sea, creemos en Jesús, en el judaísmo y todo lo que anunciaron los profetas, pero ya en la revelación del Nuevo Testamento, reconociendo a Jesús como Mesías. Los demás pueblos son politeístas y las demás religiones son politeístas. Y también la religión musulmán, que nace hacia el año 500 con Mahoma y Alá su único Dios y él su único profeta, pero donde reconoce las tres grandes religiones monoteístas, reconocen al mismo Dios de Abraham, nuestro Padre en la fe, y ellos reconocen a Jesús como un profeta, no como el Mesías, y a María como la madre de un gran profeta, porque es que la preponderancia y la grandeza de María está desde el Antiguo Testamento en el Nuevo y cierra con el Apocalipsis, ¿no? Bueno, De muy ella bien. Vamos a continuar hablando 8 veces en la Sagrada sobre esos símbolos de la Navidad, porque ahora Claro tú que sí, mencionabas Teresa. el pino, Vale. pero Ujú. yo estoy acordándome, Natalia, de cuando yo era niña, no existía el árbol como lo conocemos hoy, sino porque eso era considerado como un árbol como muy americano, el árbol Es que ha cierto. llegado hoy, nosotros. Digo yo, pues, y soy joven a propósito, a todos los que nos están viendo nos van a ver, somos jóvenes, pero uno tenía era como un chamisito, no era el árbol que se concibe hoy en día, como este que tengo, Bueno, digamos las cosas, aquí. sí. No, Sí, pero el pino sí tiene una cosa muy importante, ajá, y es la siguiente, es que Cristo realmente, a ver, nosotros fuimos echados del paraíso, precisamente por comer de un árbol del bien y del mal. ¿M? O sea, nosotros me refiero, nuestros primeros padres y nosotros heredamos eso, que es el pecado original. Entonces, el pecado de Adán y Eva fue tan grande que ningún hombre, ni Adán y Eva, ni Abraham, ni Moisés, ni ningún santazo, ni Noé, ni ninguno, podría redimirnos. Es el mismo Dios que se hace carne. Entonces, como salimos de este árbol del bien y del mal, se retoma el único árbol perenne que nunca muere, es el pino. El pino no cambia en ninguna estación. Uno ve los pinos llenos de nieve, ve los pinos, o sea, no florecen nada. Entonces, por eso, Él es el árbol de la vida, el árbol que no muere. Entonces, realmente la iglesia también cristianiza. Y esta es la parte de la inculturización a los pinos, el pino ajá, como tal. Ahora, aquí lo importante es saber que Cristo es ese árbol perenne que no muere, es el mismo ayer, hoy y siempre.
siempre, ¿no? El Mesías esperado, y además que esos pinos traen unas piñas y unos frutos. Ya, entonces es porque Cristo nos viene a traer la semilla de la buena nueva y la semilla de la palabra y la semilla de su vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y antes se ponían unas manzanas, ya se reemplazaron después por las bolitas de Navidad. Y Sí. ahora se reemplazan por ardillas y bueno, en fin, digamos que también ahí entra un poco la moda, tendencias para el 2022, tendencias para el 2021, ¿no? O sea, la moda y la parte comercial, Sí. que evidentemente también tomó la Navidad, que de alguna forma, pues es una época muy bonita para que mucha gente también en torno a esto, pues nos demos regalos porque el niño de Dios nos trae el regalo. El punto y el fundamento de esto es que no nos olvidemos de lo central, porque lo central es Es que el Jesús nacimiento. nace verdaderamente el nacimiento, pero que sobre todo nazca, como siempre lo ha dicho y lo ha enseñado la iglesia, en nuestros corazones, que Claro. nazca de verdad en yo en qué voy a cambiar, en qué voy a mejorar, qué tengo que hacer y mirar esas virtudes, ¿no? Cómo vivo la humildad, cómo vivo la pobreza, cómo vivo el anonadamiento. Es que, ¿por qué fallo en tantas cosas que no debería de fallar? Él es el camino, Él es el camino. Y si uno mira, la Virgen y San José siempre hicieron la voluntad de Dios. A San José nuestro Señor se le aparecía en sueños, pero San José le daba la respuesta y lo hacía. Y la Virgen María pregunta muy sensatamente, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Pero Claro. una vez le explican, dice lo que uno debe hacer y es, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, por tanto, todas estas figuras del pesebre, el árbol de Navidad, Oye, pues Natalia, ¿y qué significado tiene la estrella? ¿O desde cuándo, pues digamos, porque nosotros siempre en los árboles o incluso en el mismo pesebre ponemos la una casita estrella. y ponemos la estrella? La estrella viene siendo, ¿qué concepto? Como la... No, la estrella realmente es la estrella que ven los Reyes Magos, Ajá, porque se queda estática en el momento en que se apoya en Belén y es el nacimiento. O sea, ajá. estos Reyes Magos, ya el Espíritu Santo es el que siempre obra y seguirá obrando siempre, siempre ha obrado. Es el Espíritu Santo el que obró en María. Es el Espíritu Santo el que obró en los Reyes Magos. Entonces, en Nazaret es donde María, por ejemplo, conoce esa vocación. ¿A través de quién? El mensaje de San Gabriel y el Espíritu Santo. La estrella es la mensajera de los Reyes Magos. No fue San Gabriel, ellos eran astrónomos, ellos eran hombres cultos, eran O sea que hombres se guiaban de todos letrados. modos por la estrella. Se guiaron por la estrella y llegaron por la estrella a Belén, sino que Ajá. primero sabemos que pasan pues por Herodes y van y le dicen que va a haber un Mesías y que qué se ha dicho, no, que van a hacer en Belén y ellos quedan en volver. Y como no vuelven, Herodes se pone muy furioso, un poquito bravo, diría mi marido, y de verdad muy tristemente pues manda a matar a todos él dice, bueno, ¿en qué época debió nacer este rey? Entonces ya saben por los profetas y por lo que estaba escrito. O sea, tristemente nuestro Señor siempre ha sido también como fuente de contradicción. Hoy en día los cristianos seguimos siendo siempre perseguidos y quizás la gente como que no quiere comer cuentos. O sea, la verdad es que para que nazca Jesús tenemos que permitirle al Espíritu Santo que obre porque es la gracia de Dios la que nos ayuda. Y con la gracia de Dios es que podemos hacer lo que el Mesías nos enseña, lo que Dios nos muestra. Sí, ¿Ves? sí, Entonces, efectivamente yo creo que la estrella es siempre ver ese acontecimiento que lo tenemos en la vida. En nuestra vida una estrella puede ser una persona que sea un instrumento, un hecho, un acontecimiento que nos haya pasado, que nos marcó la vida. O sea, es donde uno tiene que bajar, bueno, esto donde aplica en mi vida cristiana, en mi vida práctica, en mi vida católica. ¿Cómo aplico yo la humildad del Señor? ¿Cómo aplico yo a la Virgen María que les sorprendió ser la Madre de Dios, que se turbó cuando un ángel se le aparece, ¿no? Pero ¿cómo da esa respuesta? El mismo San José, que ve a María embarazada, ellos ya estaban desposados. La Virgen no fue una madre soltera, sino que primero se desposaban y después del año iban a vivir juntos. Los judíos en eso siempre han sido como bastante inteligentes y uno también debería mirar eso. O sea, primero tuvieron carro casi beca, o sea, ¿en qué sentido? Primero se desposan, hay un compromiso sincero en donde hay unos desposores, ya es el uno para el otro, es el compromiso. Y luego ya venía la fiesta central del judaísmo y él se da cuenta que su
esposa, está, con la que se desposó, está embarazada. Y es lo más bello porque la ley que decía tocaba repudiarla, la ley del repudio, la ley del libélulo. Y él quedó más bien como el guache, dijo, no, esta mujer tan buena y tan santa, no comprendo, no entiendo, tampoco me voy a quedar pues a tener un hijo que no es mío, no lo comprendería para nada. Y es cuando él en sueño le dice, no temas, José, de recibir a María, ¿no? Entonces, cómo él ya comprende y cómo nuestro Señor al que elige capacita. O sea, la Virgen María no entendería mucho, pero cuando le explicaron que ella, siendo virgen, iba a ser la madre de Dios, lo acepta, pero lo acepta con una grandeza que dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. San José también lo aceptó y la toma como esposa, pero lo más lindo, la iba a, porque era un hombre justo, un hombre santo, un hombre bueno, la iba a repudiar. O sea, no la iba a repudiar, perdón, iba a quedar como un guache que la dejó embarazada y se fue, porque no la quería repudiar públicamente. Y nuestro Señor sabía como qué corazones elige, y Dios al que elige capacita. Pero esto, Vignita, solo se entiende realmente a la luz del Espíritu Santo y un corazón que esté abierto. Entonces, en un pesebre todos cabemos, ricos, pobres, grandes, chiquitos. ¿Y qué nos invita a decir? Óigame, ni somos mucho, ni somos nada, somos realmente hijos de Dios, que es la grandeza enorme, que es la gran conquista también de Jesús para nosotros. Nos hemos hecho hijos de Dios en el Hijo de Dios, pero además es como que nos miremos en ese anonadamiento de Dios para que nos dé, por ejemplo, voy a hablar de algo que no está contemplado, pero pues el padre de la mentira y el príncipe de este mundo, pues es la soberbia pura. El Espíritu Santo pues es, y Dios es la humildad. Y la Virgen María la llamaremos bienaventuradas porque ha mirado la humildad de su esclava, la humillación de su esclava. Entonces, realmente, ¿qué hicieron los reyes magos? Eran hombres pues a ver, de lo mejor de la época, de lo más encumbrado, llamémosle de alguna forma, pero con un corazón sencillo, humilde, bonito. Entonces, eso es parte de lo que uno tiene que ponerse a mirar en el Belén, y cada uno puede sacar muchas enseñanzas. Eso es hacer oración, eso es contemplar el Belén, sacar enseñanzas. ¿Qué enseñanza tengo yo para este año? La liturgia que estamos oyendo los domingos, ¿por qué hacerlo del árbol de Navidad? Tener ese sentido, ¿no? Y que no se vuelva solamente una fiesta tan comercial Sí, como pues es. bueno, ya que estás mencionando tú ese tema comercial, en un país como Colombia, pues efectivamente la Navidad está relacionada es con eso, ¿no? Se le hace mucho énfasis es a toda esta parte de incluso de los símbolos, pero desde lo comercial, Sí, porque yo digo que sí, no importa cómo haga uno el pesebre o cómo decores tu casa, porque lo importante de sí. la Navidad, que es lo que en lo personal yo busco, quienes me conocen saben que es lo que busco un poco en esta fecha, es sentir la Navidad, no Exactamente. dedicarte toda la decoración, a todos los objetos que son como simbolismo y eso, sino a sentirla. ¿Tú Claro crees que que hay una cosa importante, y perdón que te interrumpa en una cosa, los objetos, como nosotros somos también personas corpóreo, espiritual y sensibles, digamos que los mismos sacramentos que son signos sensibles y eficaces de la gracia. Uno necesita el agua para que nos la rieguen, porque con eso nos limpian. En la Eucaristía está el pan y el vino. En la confesión está nuestro arrepentimiento y nuestros pecados que confesamos. O sea, nosotros sí, esa parte, yo entiendo lo que tú dices. Lo importante acá es mirar que en el pesebre que estamos haciendo en la casa, que vemos en el centro comercial, como realmente identificarse, bueno, señor, yo voy aquí a un centro comercial, está decorado, yo voy a mencionar un centro comercial que me ha parecido muy bonito, es que tampoco he ido a muchos, que habla del perdón y dice, enseña a perdonar, y eso es parte de lo que es la Navidad, o sea, son mensajes católicos, claro, cristianos, y es donde uno tiene que decir, bueno, Dios mío, tú naciste en un pesebre, ¿qué es esto? Además, eras pobre, porque cuando lo fueron a presentar, los que tenían dinero llevaban un cordero. San José y la Virgen llevaron un par de tortolitas, unas palomitas, porque eran pobres, gente sencilla. O sea, entonces, ¿el que nos muestra cuál es la verdadera riqueza? La verdadera riqueza es que sean personas comprometidas que siguen a Dios y que quieren hacer la voluntad de Dios. Y casi que la centralidad está en el Padre Nuestro. Eso lo han dicho muchos sacerdotes en la iglesia y el Papa y mucha gente, que si uno
rezar a un Padre Nuestro lentamente frente a un Belén, que también se conoce como el Belén. El Belén realmente es San José, la Virgen y el Niño. Lo demás vienen también de los evangelios apócrifos, que la mula y el buey y demás, pero de la Sagrada Escritura sí están los pastores con No, el pues rosario, yo te está hablo la un poco estrella. como de ese tema comercial, es porque Sí, incluso hace muchos años fui a España y dentro del paseo, que era en Navidad, estaba a visitar las iglesias donde estaban los pesebres. Entonces yo decía, sí, pues chévere porque vamos a esos grandes templos, esas iglesias tan lindas, sí. y era, pues sí, esos pesebres monumentales, muy lindos y todo, pero entonces piensa uno, ¿no? Sigue siendo un tema, o sea, concebido como un tema comercial, no es manejado como el tema espiritual, un poco más espiritual. Realmente es una época en la que si uno contemplara bien cada domingo de Adviento con sus lecturas, pero esto es un tema al que nosotros también tenemos que preguntarnos cómo lo vivo yo, Ajá. cómo lo puedo transmitir, Sí, cómo lo puedo enseñar. Entonces, evidentemente miremos, ¿quiénes, con quiénes estuvimos durante el año? ¿A quiénes les debemos gratitud? ¿A quién y en dónde puedo yo colaborar y cooperar? Y como enseñaba Santa Madre Teresa de Calcuta, dar hasta que me duela. Entonces es un compartir con los hijos de uno, de ir a un ancianato, de enviarle algo a unos niños. En las iglesias nos ayudan mucho a eso en las parroquias porque generalmente a uno le ponen que por favor que colaboremos o con un bono que van ellos, compran las cosas para que no haya tanta desigualdad en los regalos, o si no, varias veces hemos ido, alabado Dios, porque la iglesia nos ayuda en las parroquias o gente que hace obras de caridad, o si no, podemos ser nosotros las que tengamos la iniciativa de hacerlo. Entonces, ¿de qué me voy a desprender yo este año? ¿Qué le voy a entregar a nuestro Señor? ¿Qué puedo comprar yo para compartir? Mercado, la cena navideña. San José María enseñaba que uno también debería llevarle a las personas menos favorecidas que nosotros cosas que ellos no pudieran comprar. ¿Cómo puedo regalar una buena cena de Navidad? Si yo vivo en un edificio, pues ese día al celador, dale una cena muy buena igual que la de uno. Hace parte de los comensales de la casa, ¿no? O sea, es mirar uno a su alrededor porque el prójimo es el próximo. Y también la otra parte importante, Virnita, que yo sé que tú quieres llegar allá, es cómo pues pedir uno perdón a nuestro Señor, cómo enmendar, cómo conciliar, si no se puede conciliar en este momento, cómo buscar unos caminos para que al final, más adelante pueda haber una realidad, cómo podemos, o sea, cómo podemos realmente llegar a tener una unidad, porque ¿de qué se habla en estos momentos? Paz, amor, unidad, ¿no? Dios nos vino a unir a todos y a llevarnos a la casa del Padre, que a eso es a lo que vino Jesús, ¿no? En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Entonces, pero la parte comercial yo diría que lo que tenemos que hacer es cómo la podemos cristianizar. Entonces, yo por lo menos la veo. Hoy en día me encantan todas estas iniciativas nuevas de los emprendimientos, especialmente los muchachos jóvenes universitarios. Mis hijos, hijos de mis amigas, de mis compañeras, todos están en un emprendimiento en donde cuidan muchos detalles. La calidad de la ropa, que sea con cosas recicladas, etcétera. Pueden ser unas cosas a veces un poco más costositas que en muchos sitios de mercado, pero ¿a cuántas personas estamos ayudando? Colombiano compre colombiano. Es una época en la que hay prima navideña, hombre, es una época también como de gastar, eso no está mal, es que lo importante es cómo gasto. Entonces, no gastar en lo innecesario, hacer una lista real. ¿Qué necesitan mis hijos? No comprar cosas. Hay un examen de conciencia a unos medios de formación que yo asisto que nos preguntan esto. Y yo me lo pregunto, ¿he hecho gastos superfluos por lujo, capricho, vanidad, comodidad? Entonces, ¿lo necesito o no lo necesito? Entre otras, también es una buena época también para mirar el closet. ¿Qué no uso en todo el año? ¿Qué realmente no necesito? ¿Qué sí, realmente puedo uno en desprender? Navidad reflexiona sobre muchas cosas, Natalia. Yo, digamos, como que quisiera preguntarte, ¿tú qué crees que es lo más importante que tiene la Navidad? O sea, si a ti te preguntaran sobre el hecho más importante de la Navidad o el que tú quisieras como que la gente tuviera en cuenta, ¿cuál es? El hecho más importante de la Navidad es que tenemos
un Salvador, tenemos un Dios con nosotros, que Dios, el omnipotente, el omnipresente, el todopoderoso, toma cuerpo y alma y carne como nosotros, y sin dejar de ser Dios y de ser perfecto Dios, se hace perfecto hombre para mostrarnos el camino. Y el Papa San Juan Pablo II retomó muchísimo del Concilio Vaticano II una frase de la Gaudium et Spes. Cristo le muestra al hombre quién es el hombre. Lo más importante de la Navidad es seguir a Jesús, porque ser cristiano no es tener un cúmulo de árboles de Navidad, pesebres, coronas de Adviento, no. Doctrina incluso. Lo más importante de ser cristiano es seguir a una persona. El discipulado es eso, el apostolado, ser apóstoles, es eso, es seguir a Cristo, imitar a Cristo. Eso Oye, es lo más, Natalia, yo te quiero preguntar algo porque, eso es lo más digamos que importante dentro de lo que yo conozco, Virnita, pero pues claro, también... uno se pone a pensar, digamos, como en todo este tema de todo lo que conocemos nosotros como la historia bíblica y todos los hechos, los acontecimientos, ¿qué habrá sido más importante? Te lo pregunto pues de manera así Ojalá lo pueda espontánea. contestar. Bueno, si no, si puedes y si no, pues nada, pasamos. Pero ¿qué habrá sido más importante? ¿El nacimiento, sí, de Jesús o, o que él haya muerto y haya resucitado? O sea, porque uno se pone a pensar, la Navidad es importante, pero mira que cuando celebramos Semana Santa también estamos Mira, evocando, yo te lo respondo con lo que enseña la ajá, iglesia, bueno, que es tan sencillo. La iglesia siempre nos ha dicho que la fiesta más importante es el tríodo pascual, pasión, muerte y resurrección. Lo que pasa es que en Cristo, como en todos nosotros, la vida es una unidad. O sea, uno viene con unas misiones en la vida. Y como la vida es temporal, espacio temporal, están los momentos. Cristo nació en un pesebre para morir en una cruz. ¿Ya? A eso fue lo que él eligió. ¿Y qué fue lo que eligió? Hacer la voluntad del Padre. Y por eso hablo de la centralidad del Padre nuestro, porque nos lo han enseñado mucho en la iglesia. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Que ven, él nos vino a instaurar el reino de Dios, a enseñarnos qué es el verdadero reino de Dios, a enseñarnos que cuando nos refiramos a Dios es Padre, a mostrarnos que Él nos redimió y cuando o sea, el culmen de la redención se celebra en el misterio y en el tríodo pascual. Y entender que toda la vida de Cristo es un misterio, que misterio, como también lo enseñaba San Juan Pablo II, no es algo que no podamos conocer. Es que no es un misterio, no es algo que yo no puedo conocer, no, o que no puedo entender, no. Sí lo podemos entender y conocer, sino que no en su totalidad. Ese es el punto del misterio. Entonces, ¿quién sopla en el misterio? Pues el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hay que leer? Pues todo lo que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, que está el compendio, está el catecismo entero, donde nos explican las verdades de la fe. Cristo le muestra al hombre quién es el hombre. Hoy en día diríamos quién es el hombre y la mujer, ¿no? bueno, muy Entonces, bien, vamos a cambiar de tema. Bueno, ok. no de tema porque vamos a seguir hablando de Navidad, pero hablemos de la novena. Ay, Porque la es, novena, qué porque es belleza. importante Traigo rezar una la cosita novena en escrita. Navidad. Espérame, la voy a buscar ya acá porque la tengo aquí escrita. ¿Por qué es importante? Sí, Mira, rezar la la novena, ¿por qué lo novena tiene hacemos? una cosa bellísima, bellísima en Colombia y que tenemos que sentirnos sanamente orgullosos con ese orgullo sano cristiano. ¿M? Y es que esta tradición se la debemos a un fraile que era ecuatoriano y se llamaba Fray Fernando Jesús Larrea. Estaba en 1784, o sea, esto es a finales del siglo XVIII, ¿no? Entonces, resulta que él tiene un contacto, este fraile, tiene un contacto con la señora Clemencia de Jesús Caicedo. Y la señora Clemencia de Jesús Caicedo fue la fundadora del Colegio de la Enseñanza. Ella se da cuenta que necesitan sus niñas de la enseñanza a finales del siglo XVIII, principios ya del XIX, necesitan alguien que las forme. Y entonces le pide a una asesoría a la fundadora Santa Juana Lestonac, de Lestonac, que es de 1607. Y ellos empiezan, digamos, ahí qué pasa.
este fraile se encuentra con doña Clemencia de Jesús Caicedo. El fraile, vuelvo a repetir el nombre, Fray Fernando Jesús Larrea, ecuatoriano, y él le enseña la novena de aguinaldos que él había escrito. Y cuando ella cuando ella hace que entre la Compañía de María por Santa Juana del Estorac, cuando entra, una de sus alumnas era Bertilda Acosta Samper. Y ella, esta señora, toma después el nombre como monjita, que se llamaba María Ignacia, la Madre María Ignacia. Y la Madre María Ignacia, pues es la que recibe también esta novena, y la Madre María Ignacia, de la enseñanza de la Compañía de María, es la que reforma toda la novena nuestra. Y esta novena del Niño Jesús realmente se imprime en Santa Fe de Bogotá, aquí tengo el dato, en 1910. Y entonces ya se retoma como la tenemos hoy en día, completica, y es aprobada por la Iglesia. Ajá. Y prácticamente esto se ha internacionalizado gracias a Bogotá, Colombia, porque se imprimió en Santa Fe de Bogotá en el año 1910. O sea, es una obra nuestra. Esto es completamente colombiana. La novena es totalmente colombiana. Totalmente colombiana, porque la Madre María Ignacia, que la recibe del fraile Fray Fernando de Jesús, dice que la retocó de manera considerable y que la hizo, pues ya se la muestra al arzobispo de Bogotá, que en ese entonces era Bernardo Herrera Restrepo, y el arzobispo de Bogotá la avala y la empiezan a rezar y se difunde en Colombia, y ya de Colombia ha salido a otras partes. Pero lo curioso es que esta misma tradición no siguió en Ecuador. Uno cree, cuando uno es colombiano, en alguna oportunidad pude vivir afuera, en el año 80, 81 viví en Inglaterra, y uno solo, bueno, vamos a rezar la novena, y resulta que la gente ni sabía de la novena. Y fue cuando yo entendí y empecé a aprender que eso solamente se rezaba en Colombia. Ahora, en los diferentes países del mundo hay diferentes costumbres. En México están las posadas, que van tocando en una casa y preguntan, o sea, viven como lo que vivieron San José y la Virgen María, que nadie los recibía en su casa. Se llaman las posadas. Pero nosotros lo tenemos, una novena sagrada aprobada por el arzobispo del momento, el señor Bernardo Herrera Restrepo, y que realmente, ¿quién era esta señora? María Ignacia, ella era, bueno, es que realmente se conocía como Bertilda, y dice que su papá y su mamá, ya lo voy a leer porque lo tengo por acá, fueron pues unos grandes, José María Samper fue humanista, periodista y político, y también su mamá, doña Soledad Acosta Samper, era también una reconocida humanista y escritora. Entonces, la Madre María Ignacia había vivido en Europa, había vivido en Estados Unidos, hablaba inglés, hablaba francés, era una mujer muy culta, además, pues una hermana piadosa de la Compañía de María, del Colegio de la Enseñanza, y por eso la hace. Y obviamente esto pues es desde el año 1910, principios del siglo XX, por eso para nosotros, pues, oh sapienza suma del Dios soberano, pues tiene un lenguaje un poco rimbombante, pero es el lenguaje del momento y de la época, y tiene todo el aval. Claro. Entonces, eso hace parte de todos modos de nuestras tradiciones. Las tradiciones, pero mira lo nuevo que es. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace siempre la iglesia? Fíjate que van al arzobispo. Aquí nosotros no somos pastor de pata suelta, nosotros tenemos que ir al director espiritual, al obispo, al padre, porque pues son realmente, la iglesia Dios la fundó jerárquica. No porque nosotros seamos más o menos, no, es por la obediencia de María, la obediencia de Jesús a Dios, obediente hasta la muerte de cruz, dice la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, fíjense, eso es como de la obediencia. Entonces, de esta obediencia y de una mujer enamorada, de un corazón enamorado, una mujer que le había entregado su vida a nuestro Señor, tenemos semejante tesoro. Y esto es algo muy bonito, Virnita, que nos debemos hacer todos. Yo les cuento que algunas veces de mi época de la vida sí lo he hecho, gracias al cielo lo he hecho. Yo me he sentado con la novena a hacer oración. Y yo digo, qué belleza lo que dice acá. Sí, esto total. es una hermosura, esto realmente nos invita a elevar el corazón. Entonces, una forma de celebrar la Navidad es que cuando recemos la novena le pongamos atención a las palabras que dice y que realmente, pero es que además no las sabemos casi todos de memoria porque tantos años rezándola. Claro, es que son nueve narraciones de los momentos más sublimes, digo yo,
Pues Así bueno, es. no, mira, sabes que el tiempo nos ha ganado, Natalia, porque tú Bueno, conversas perfecto. muy Ya que rico, terminar, terminamos. conversas muy rico y quiero que hablemos ya como para finalizar sobre, tú has estado ligada a la docencia, ¿qué crees tú que, por ejemplo, con la gente joven, con los chicos, porque lo digo porque tengo pues muchos sobrinos y todo, y a veces uno no sé si es que no sabe o no encuentra el camino para mostrarles a ellos de esto que hemos hablado durante esta hora, que es como la belleza de la Navidad, sobre el verdadero significado. ¿Cómo hacerlo con la gente joven hoy? ¿Cómo Bueno, a mí inculcarles un esta poco? pregunta también me queda compleja porque, pues, tres jóvenes, es cierto que he estado en la docencia entre la gente joven y me ha tocado además, gracias al cielo, enseñar temas de revelación. Esto en primer lugar, pues se me olvidó comentarlo desde un principio, son verdades reveladas, ¿no? Entonces, hay que enseñarlo como algo que es sagrado, pero la fe es un don de Dios. Y también tenemos que saber respetar los procesos de las personas. Pienso que hay que tenemos que tener, pedirle siempre al Espíritu Santo el discernimiento. Señor, ayúdame para que lo que yo diga de verdad sea lo que tú quieres y que fecunde, ¿no? Entonces, en primer lugar, que nos vean enamorados. Yo hubiera querido hoy tener atrás mi pesebre, pero en donde lo puse no tenía cómo salir. Y yo aquí tengo familia. Entonces dije, si no me cierro en el cuarto de uno de mis hijos, pues no puedo hacer este programa. Pero Claro, yo tengo el árbol de Navidad y el pesebre, que mis hijos siempre vean que para mí, que para nosotros, para mi marido, para Juan Eduardo y para mí, es importante la connotación de la Navidad. Entonces ya nos ven, que nos vean que de verdad nos preocupamos por vivir. Yo tengo mi coronita de viento y yo voy prendiendo cada velita y les trato de decir, estamos en el gautel, estamos en no sé qué, no, un minutico, y antes de empezar la mesa, bendecir, como que nos vean que de verdad estamos enamoradas de Dios, enamorados de Dios, y decir una que otra frasecita, y no dejar de rezar la novena, así hoy no tenemos novena, hoy en concreto yo no tengo novena en ningún lado, ni tampoco, ya la hice ayer en mi casa, la otra semana tendré otras, hoy no, entonces yo siempre les digo, ay no, recemos la novena, y voy a contar una anécdota muy bonita de mi hija María, porque el 16 no la pudimos hacer juntas porque estábamos invitados en otro lugar. El 17 le dije, nena, pero es que tú te vas todo el día, vas a llegar por la tarde, te vas a reunir con tus amigas, ¿a qué hora vamos a rezar la novena? Y lo más linda me dijo, ma, tengo 10 minutos antes de salir, recemos la novena. Prendí pesebre, arrimé sillas y tenía menos mal de el libro una, cerca y rezamos la novena. Le dije, de bueno, vamos a una. cantar. Yo le decía, yo hacía dos gozos, ella dos gozos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, pero esa fue iniciativa de ella porque sabía que a mí me iba a halagar, lo más Sí, lindo, pero me gustó que ojalá también se preocupe por su alma, ¿no? Es como darles a entender a los jóvenes la importancia que tenemos un alma, que tenemos que salvar, que lo que nos enseñó Jesús es demasiado bueno y bonito y grande, entonces invitarlos a eso, ¿no? Y invitarlos también a que den algo de lo que les cueste, ¿no? A que se desprendan, porque es que nuestro Señor se desprendió. Una vez en una confesión un padre me dijo algo que a mí me marcó, tantas cosas que me han dicho tantos sacerdotes maravillosos y buenos que hay, y me dijo, Natalia, Dios estaba muy cómodo en el cielo y se incomodó por venir acá. Es que mira, el niño Jesús se incomodó, ahí nació, no escogió la Clínica Santa Fe de Bogotá en esta época, escogió una época incomodísima, con una cantidad de dificultades, pero así lo quiso, ¿no? Entonces es como darles a entender, tú de qué te vas a desprender, qué le vas a entregar al Sí, no, niño. y por supuesto has mencionado algo que es súper importante y que a mí me parece que es fundamental a nivel familiar, que es el ejemplo, ¿no? Porque nuestros hijos nos ven a nosotros y de nosotros aprenden. Entonces, creería que en toda esa parte de lo que queremos transmitirles, pues qué mejor que lo hagamos Pero lo nosotros. mágico, mágico que uno pueda decir una frase, una palabra, invocar al Espíritu Santo y llevarse a los hijos a la oración. Dios, a este, ¿cómo le hablo? ¿Qué quieres tú que yo le diga? Y en palabras de Santa Mónica, que le dijo San Ambrosio a Santa Mónica, Mónica, no le hables tanto a Agustín de Dios, háblale más a Dios de Agustín. Porque como hemos dicho, la fe es dinámica, Dios está en continuo movimiento, nosotros no somos estáticos y no sabemos el proceso a veces de la intimidad del corazón de nuestros hijos, pero Dios sí. Entonces, ¿cómo llegarle? Puede ser en la recostadita en la cama antes de dormir, puede ser en la levantadita, puede ser a la luz de un permiso, ¿no? Pero sí que capten el sentido de que es una época diferente
y que es una época de compartir y que es una época de desprenderse y enseñar en lo que se pueda las virtudes del niño Jesús, que es que si las mencionamos, pues necesitamos toda la eternidad. Okay. Oye, Natalia, no, pues mira, qué agradable conversación, me encantó. Gracias, Luisnita, yo feliz de estar la verdad acá. me llena de alegría. Dile ¿Ah? que Me yo llena estaba de alegría que conversemos sobre esto porque nosotros de verdad que uno como linda. amigo siempre, bueno, tiene muchos temas para hablar, afortunadamente que no falten los temas, ¿no? Pero este tema es muy agradable y quería conversarlo contigo. Me ha dado mucha alegría hacerlo. Ya repetiremos con otros temas, ya iremos con otros temas más adelante. Espero que yo abusando de ti, de tu tiempo, pero que le destines una horita para que conversemos. Yo feliz, más bien querida. Te lo agradezco de todo corazón a todos los que nos vayan a escuchar. Pues nada, el mensaje grande de Navidad es que tenemos que imitar a Jesús y que nos fijemos siempre que todos nosotros no somos perfectos y que lo importante es que luchemos, ¿no? Y que santo no es el que no peca, sino el que siempre se levanta. Y que Dios vino por todos. Así se sienta uno el más pecador y que no nos creamos tampoco tan buenos, porque el único bueno realmente es Dios y bueno, la Virgen María. Entonces, Abirnita, gracias por un espacio católico, cristiano. Gracias por esta invitación de todo corazón. Buena entrevistadora. Estaba con muchos nervios y vuelvo y lo repito porque me no, nada, esta es una charla, imagínate, y me encanta que todas las personas se sientan cómodas, se sientan tranquilas. Estuve muy contenta y feliz. Agradecerle a todos los que, agradecerle a todos los que van a ver esta charla, la van a descargar más adelante, saquen el tiempito para verla. Y a ti, Natalia, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Por ahora. Nos vemos muy pronto, por supuesto que sí. Tenemos una reunión pendiente de Navidad entre las amigas y esa la vamos a cumplir. Claro que esta semana que viene. De todo corazón, gracias. Te admiro, te quiero, a tu familia, abrazos. Conozco ya muchos de tu familia y especialmente a tu adorado Turito, que es un regalo enorme. Y de verdad que gracias a Dios, porque parte de la Navidad es esto, es compartir con los amigos y tenerlos a pesar de tantos años que ya nos graduamos de la universidad, conservar nuestra amistad. Gracias, Nita, de todo corazón. Saludos a Juan Eduardo y a todos en casa. Me despido de todo el público y gracias por escuchar. Feliz noche. Una feliz noche, Virnita. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Bye, bye.